Saludos, mi nombre es Marco Nogués y soy profesor de física y miembro del Laboratorio de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En este video vamos a abordar la pregunta ¿por qué flotan los objetos? Por ejemplo, aquí tenemos unas reproducciones actuales de barcos griegos y nos gustaría contestar la pregunta ¿por qué flota un barco? Y de este lado tenemos a un buzo y a un cardumen de peces, y también nos gustaría conocer qué es lo que permite que el buzo se mantenga en esta profundidad y también, ¿por qué no?, saber cuál es el mecanismo detrás de que los peces también logren hacer esto. El principio de Arquímedes es la idea física detrás de estas respuestas. En este video es muy importante que ustedes paren cuando así lo deseen. En este caso les voy a pedir que lo hagan para revisar con cuidado los propósitos de aprendizaje. Léanlos con calma y no se preocupen si no los entienden del todo ahora. Vamos a regresar a ellos al final de este video. Hace algunos siglos, en Siracusa, en la época del esplendor griego, nació en esta isla Arquímedes, que es muy reconocido por una anécdota que nos cuenta en el cual el rey de Siracusa le encargó determinar si una corona de oro que le habían hecho era realmente de este material. Conocía la masa, pero para saber si era de oro tenía que determinar el volumen y saber si la densidad era la correcta. Para resolver este problema, Arquímedes se dio cuenta que cuando se sumergía él en un baño, había líquido, agua que se desplazaba, igual a la cantidad de volumen, es decir, de su cuerpo que se introducía en la bañera. A partir de esta idea, se le ocurrió entonces calcular el volumen de un objeto irregular utilizando el desplazamiento de agua y por lo tanto con esto podría conocer si la corona era o no de oro. Para abordar este problema desde el punto de vista de la física, vamos a empezar desde lo que pasa en nuestra cotidianidad. Y la pregunta que haremos ¿es más fácil cargar objetos debajo del agua? Quizás hayas tenido la experiencia de cargar una persona adentro del agua. En este caso tenemos a un submarinista que encontró unas pesas en el fondo del mar y las pudo levantar con mayor facilidad. Pero seguramente también has introducido una pelota adentro de una alberca, lo cual cuando se suelta sucede que sale disparada hacia arriba. Estos dos fenómenos nos hablan de que debe de existir una fuerza que actúa de abajo hacia arriba debido al fluido y que, vamos a ver, va a depender de la presión hidrostática, ya que sabemos que en un líquido a mayor profundidad la presión es mayor. A esta fuerza se le llama fuerza boyante o fuerza de empuje. Recordemos que una boya es justamente este aparato que se queda en la superficie flotando. Regresando a Arquímedes, que fue uno de los más grandes pensadores griegos que hubo, y que sus ideas nos han llegado hasta nuestra época, él escribió un tratado sobre los cuerpos flotantes, en cuya proposición 7 nos habla lo siguiente: cualquier sólido más pesado que un fluido y situado en él, aquí se está refiriendo a la densidad, es decir, si el sólido es más denso que el fluido, se sumergirá hasta el fondo del fluido, y si se pesa dicho sólido dentro del fluido, resultará más ligero que su verdadero peso por el peso del fluido desplazado. Gracias a la animación de FET vamos a poder ver esto que está ocurriendo. Entonces aquí justamente tenemos a un objeto que va a ser más denso que el agua y que se va a sumergir completamente. Primero, fuera del agua, su peso va a ser de 49 newtons. Cuando lo introducimos en el agua, vamos a ver que va desplazando una cantidad de volumen de agua. Y cuando estamos aquí, efectivamente el peso es menor, 24.50 newtons. Y este peso
esta fuerza de empuje que está haciendo que no pese menos, tiene que ver con el peso de este fluido desalojado. Vamos a regresar a nuestra presentación y vamos a ver qué es lo que nos platica Randall Knight en su libro de física para tratar de entender mejor este concepto. La idea es, pues, justamente ver las fuerzas que actúan y si tenemos un objeto, vemos que la fuerza debido al fluido en la parte de abajo es mayor en la parte de arriba y por lo tanto la fuerza neta del fluido va a ser hacia arriba. Y esto le vamos a llamar la fuerza boyante. Por eso está muy importante checar los subíndices. Aquí está un subíndice B. ¿Y cuál es el valor de esta fuerza boyante? Lo podemos entender de la siguiente manera. Si nosotros tomamos un pedazo de líquido que va a estar en equilibrio, recordemos que estamos en la parte hidrostática, no se va a mover porque la suma de las fuerzas es igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando? Pues sabemos que si aquí hay líquido en lugar del sólido, está la fuerza boyante y el peso del líquido. Por lo tanto, aquí vamos a ver que para que haya equilibrio estático, este pedazo tiene que tener el volumen del líquido que está aquí. Cuando nosotros introducimos un objeto con el mismo tamaño y forma que el pedazo del fluido, nos damos cuenta que el fluido va a ejercer exactamente la misma fuerza boyante, es decir, no va a depender del tipo de material, lo único que va a depender es la forma y por lo tanto la fuerza boyante va a ser igual al peso del líquido desalojado. En el principio de Arquímedes, en su forma moderna, justamente nos dice que un fluido ejerce una fuerza boyante de abajo hacia arriba sobre un objeto completamente sumergido o flotando sobre un fluido, es decir, vamos a poder considerar aquí los dos casos, que esté completamente sumergido o que una parte esté parcialmente sumergida. El tamaño de la fuerza boyante, como vimos, es igual al peso del fluido desplazado por el objeto. Aquí es muy importante recordar que esto va a funcionar tanto para líquidos como para gases. Lo que vamos a ver aquí en este experimento es, tenemos un objeto con el cual se mide su peso gracias a este dinamómetro y en la parte de arriba tiene un recipiente donde su capacidad es igual al volumen del objeto. Y aquí lo que notamos es que cuando sumergimos el objeto, el dinamómetro va a marcar menos justamente por la fuerza de empuje. Y entonces vamos a colocar ahora líquido adentro de este recipiente. ¿Qué creen que es lo que va a suceder? Paren el video para que ustedes puedan predecir. Al final de la historia, justamente por el principio de Arquímedes, al agregar el fluido desalojado y por lo tanto agregar su peso, lo que vamos a obtener es la medición original. Y entonces con eso comprobamos que si conocemos la densidad del fluido y el volumen del fluido desalojado, entonces podemos expresar el peso del fluido desalojado en función de su densidad y el volumen y matemáticamente vamos a poder calcular la fuerza boyante como la densidad del fluido por el volumen del fluido desalojado por la aceleración de la gravedad. Con esto vamos a tener los elementos para encontrar si un objeto se hunde o flota. Y aquí tenemos los tres casos. Si un objeto se hunde, entonces quiere decir que la fuerza de boyante va a ser menor que el peso del objeto. Y aquí sí va entonces a tomarse en cuenta las características de cada objeto. Si tenemos, por ejemplo, estas pesas que son de que es una densidad mayor que el agua, porque esa va a ser la otra manera de poder establecer este principio, entonces al soltarlas se van a hundir. Y lo que también vamos a poder decir es que esta densidad promedio va a ser mayor que la densidad del fluido. Si el objeto flota, entonces la fuerza boyante va a ser mayor que el peso.
y justamente vamos a tener lo que vemos con la pelota. Va a salir disparada hacia arriba. En términos de las densidades, esto va a querer decir que la densidad promedio del objeto, si es menor que la densidad del fluido, el objeto va a flotar. Y de hecho, lo que va a suceder es que ya va a alcanzar un equilibrio estático con solamente una parte sumergida dentro del fluido, y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Finalmente, si la fuerza boyante es igual a el peso, entonces decimos que están en una flotabilidad neutra. Por lo tanto, lo que necesita hacer el buzo es agregarse más peso para tener la misma densidad que el agua y mantenerse en una misma profundidad. Y los peces tienen una vejiga regulatoria justamente de este mecanismo. Finalmente, para hablar de la flotación, tenemos que un objeto flota, es decir, una parte de su volumen va a estar sumergida y otra no, debido a que las fuerzas de boyante y el peso se van a equilibrar, estando en una situación de equilibrio estático. Y esto es justamente lo que sucede en los barcos. Matemáticamente, si la fuerza boyante y la fuerza de gravedad la podemos expresar en términos de las densidades y los volúmenes, entonces al igualarlos vamos a obtener esta relación que nos va a poder permitir saber con qué proporción del volumen del objeto está sumergido adentro del agua. Muy importante aquí checar los subíndices. Por ejemplo, aquí me están hablando del volumen total del objeto. Entonces me dicen que el volumen total del objeto va a ser igual, y este va a ser el volumen sumergido. La aplicación justamente la pudo establecer Arquímedes en su época, y aunque no sabemos si esa anécdota acerca de encontrar la densidad del oro de la corona es cierta, sí sabemos que participó en la construcción del barco más grande de aquella época, el Siracusia, para lo cual los conocimientos sobre por qué flotaban los objetos eran fundamentales. Y aquí tenemos justamente un modelo físico de un barco. Necesitamos tener una caja con una parte sólida con una cierta masa y área en la parte de abajo, y necesitamos que la caja esté vacía para poder cosas adentro, pero que pueda desplazar agua y que pueda entonces flotar al desalojar mucha agua y compensar con el peso, y que entonces haya este equilibrio. Algunas de las aplicaciones interesantes son, por ejemplo, el laboratorio de flotación neutra de la NASA, donde gracias a las propiedades de los fluidos pueden recrear las condiciones de la Estación Espacial Internacional y practicar las maniobras que se hacen en el espacio. En resumen, tienen que ustedes revisar los propósitos de aprendizaje y las notas que han tomado, y vamos a aplicar la técnica del estudio Feynman, que es elegir un concepto que quieras entender, ya sea todo el principio de Arquímedes o algunos de las cantidades físicas más importantes, y tienes que pretender que le estás enseñando esta idea a alguien más. Tienes que explicar esto de una manera sencilla. Puedes hacer basarte en tus notas, en tus mapas mentales, en tus fichas de estudio, pero la idea es que tú hagas una explicación verbal. En cuanto hagas esta explicación vas a darte cuenta que hay cosas que no puedes explicarlo bien, y entonces tienes que regresar a tus notas, al video, etc. Siempre intenta simplificar tu explicación y crear analogías. Esta es la manera en que vamos a poder aprender de manera eficiente. Finalmente, no se va a aprender todo de una sola sentada. Hay muchos recursos que ustedes van a poder utilizar, y este es un video que está en construcción, así que les pido por favor
que me dieran sus comentarios. Muchas gracias, espero que les haya servido.